Hola, hola, gamers, simers, aviadores, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación, turistas digitales, por supuesto, y todos los interesados en este mundo de simulación con Flight Simulator. Bienvenidos a su canal de simulación y Jason con ustedes. Y bueno, tenemos un tutorial, creo yo, de interés general para todos aquellos que estamos entendiendo cómo funciona Flight Simulator 2024. Ya hemos sacado en días anteriores un tutorial o un video tutorial relacionado con esta nueva herramienta. Sin embargo, hemos encontrado cosas interesantes y algunos tips que considero a ustedes les pueden servir. Así que vamos a arrancar. No sin antes enviar bastantes saludos a todos nuestros suscriptores, los que están participando activamente en el canal. Gracias especialmente a Américo, Alberto Portillo, Slayer, Lucas Cicero, Daniel Ramírez, L. Conker, José Álvarez, RH Alejandre T, María y WTG, por supuesto, como siempre. Discúlpeme si me olvido de algunos, pero son los que tengo como más en estos momentos presentes. Recién los comentarios hemos tenido en el canal. Bueno, y claro, los invito a que se unan, por supuesto, al canal, sigan apoyando, suscríbanse, el canal sigue creciendo, sus comentarios, sus aportes son muy valiosos para nuestro canal y nuestra comunidad. Muy bien, vamos a arrancar con la herramienta de planeación nueva que ha sacado el equipo de Asobo y Microsoft con Flight Simulator 2024. Y voy a aclarar de entrada dos cosas. La primera es que solo funciona en Flight Simulator 2024. Digo, funciona desde el punto de vista que el plan que se genera aquí se puede llevar al simulador 2024. Ahora, como herramienta de planeación puede servir para cualquier simulador, ya como ustedes ya se lo imaginan, hacen el plan de vuelo y sencillamente lo replican en cualquier otro simulador. Esto se hizo para integrar la herramienta, o más bien para mejorar esa herramienta de planeación de vuelo que tenía antes Flight Simulator 2024, que la verdad no estaba tan bien, y donde herramientas como SimBrief o el mismo Charts de Navigraph pues les llevaban una ventaja enorme. Y ahora con esta herramienta pues tenemos una forma de jalar la información del plan de vuelo hacia el simulador usando la EFB, el Electronic Flight Bag nativo que viene con Flight Simulator 2024, que está disponible para todas las aeronaves. Ok, ahora, eso no significa que funcione para todas las aeronaves. Hay unas aeronaves en las cuales el jalar el plan de vuelo va a integrarse directamente desde el GPS o el Garmin o el MCDU, pero existen otras aeronaves donde no lo van a poder hacer. Aquí les voy a dar algunos tips para que las aprendan a distinguir, pero vamos a entrar en detalles por ahora de la planeación de vuelo con esta herramienta que la verdad a mí me ha sorprendido gratamente. Sí es cierto que todavía le hacen falta algunas cosas, pero el futuro se ve promisorio para esta herramienta por varias cosas. Uno, por lo que se ve hasta ahora, la verdad se tiene funcionalidades muy interesantes que le compiten directamente a herramientas como Charts de suscripción que son costosas, y esta es entre comillas gratis porque pues la idea deben autenticarse con o ingresar con un usuario de Xbox o Game Pass o con lo que sea que ustedes utilicen para Flight Simulator 2024. Y sí que es cierto que le está haciendo falta en algunas cosas, pero el equipo de Working Title, que es el equipo que está detrás de esta nueva aplicación, la verdad que es un equipo muy comprometido, que funciona muy bien y trabaja bastante bien. Ok, ahora vamos a... Ah, bueno, lo otro que quiero comentarles es, funciona tanto para PC como para Xbox. Esto es una página web o una aplicación web, y cuando ustedes lo cargan en un computador, en una tableta o en un celular, funciona exactamente igual.
La única diferencia que van a encontrar es que en los celulares o en tablets, este menú de acá les va a salir seguramente por aquí abajo. Lo único que deben hacer es arrastrarlo y subirlo y aquí lo van a tener. La interfaz es un poco más reducida, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y pueden integrar la información tanto desde Xbox como PC. Bueno, muy bien. Ahora vamos a arrancar. Tenemos esta interfase bastante completa. Acá tenemos una barra de herramientas que nos permite en esencia todo lo relacionado con la visualización de acá. También tenemos una barra de herramientas donde está todo lo relacionado con el plan de vuelo acá y algunas opciones para salvar, crear plan nuevo, abrirlos, los que tengamos, y unas opciones de zoom y unas opciones como de posicionamiento que creo aún no están funcionando, pero me imagino que pronto va a estar disponible con algunas actualizaciones, sobre todo cuando estemos dentro del simulador y queramos ubicarnos. Muy bien, vamos a revisar. Entonces vamos a hacer un plan de vuelo súper sencillo, como para que podamos ver diferentes opciones. Vamos a ubicarnos acá, vamos a comenzar aquí a buscar un aeropuerto. Entonces vamos a irnos a una ruta que yo conozco bastante y seguramente ustedes también pueden hacerlo con cualquier otra ruta. Pero voy a irme acá a KMCO, esto es Orlando, el Aeropuerto Internacional de Orlando, y vean toda la información que tenemos aquí. Voy a mostrarles de entrada esto que está acá. Digamos que acá tenemos opción para vuelos, reglas visuales por instrumentos de baja altitud y instrumentos de alta, ¿no? Entonces, voy aquí a deshabilitar muchas de estas cosas. Voy a mostrarles, miren, voy por un momento a ocultar gran parte de todo esto. Voy aquí, ya les voy a explicar un poco cómo funciona. Se dieron cuenta que nos quedó borde ME, muy bien, nos quedó casi que clase C, totalmente en limpio. El mapa, aquí lo tenemos. Ahora, vamos a comenzar a utilizar las funcionalidades. Imaginemos que vamos a hacer un vuelo visual entre estos dos aeropuertos. Entonces, en los vuelos visuales, por supuesto, voy a quitar un momento esto de acá, yo requiero referencias visuales, guías visuales, por supuesto también voy a tener seguramente unos VORs para sintonizar y navegar, etcétera. Ahora, para visuales, lo que podemos hacer es, por supuesto, vamos aquí a tratar de activar los aeropuertos. Vamos a colocar acá puntos de referencia visual. A veces se logran apreciar como esto que está aquí, miren, eso es un punto de referencia visual. Véanlo, si lo inhabilito, lo deshabilito, son puntos visuales que permiten la ubicación de los pilotos. Ahora, si nos movemos aquí a los espacios aéreos, claro, los espacios aéreos son súper importantes para, la aeronavegación. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos unos espacios aéreos por supuesto, Orlando. Y si vamos a ir, por ejemplo, en este caso, a volar hacia Miami, pues aquí también tenemos unos espacios aéreos. Para todos aquellos que no sepan bien qué son los espacios aéreos, no son otra cosa que imagínenselo tridimensionalmente como unos conos o como si tuviéramos diferentes cilindros proyectados hacia el cielo de diferente tamaño, de diferente radio, de diferente ancho. Entonces hay espacios aéreos de entrenamiento, hay espacios aéreos militares y hay unas regulaciones para sobrevolar sobre o por debajo de cierta altitud. Esos son los espacios aéreos y pues deben acordarse con control de vuelo, ¿no? Con los ATCs. Muy bien, ahora vamos a colocar aquí, si tuviéramos espacios aéreos, miren, por ejemplo, militar, espacios aéreos prohibidos, restringidos. Miren, a nivel restringido por aquí no pudiéramos pasar, por ejemplo, a no ser que tuviéramos una autorización.
vamos a colocar por acá los restringidos y los militares. Creo que estos no. Ok, están saliendo, muy bien. Ahora vámonos a, bueno, esta opción de regla es súper interesante. Ahora se las voy a mostrar. Y voy a colocar aquí un poco el tema de vientos y precipitación, que realmente se observa mucho mejor así. Vean, acá vemos unos temas meteorológicos bastante interesantes. Y miren la representación. Esto es la representación vectorial de la magnitud de vientos. Así que muy completa esta herramienta. Ahora, bueno, aquí estamos, vamos a seguramente a volar por encima de 5000. Miren cómo, por ejemplo, los vientos cambian. Vamos a estar volando seguramente por ahí no sé, 10.000 pies, 15.000 pies, dependiendo de la aeronave. Pero acá tienen la representación, esta flechita que se ve acá es la representación de vientos con su respectiva magnitud. Ahora, vamos a involucrar a nivel de terreno. La topografía es súper importante en cualquier vuelo visual. Acá vamos a poder darnos cuenta si tenemos, no sé, por ejemplo, cadenas montañosas, valles, lagos, etcétera. Esta región es más bien plana, pero si nos vamos a una región, por ejemplo, más montañosa, como por ejemplo la costa oeste, pues van a darse cuenta aquí que tenemos esto, ¿ven? La verdad es que muy detallado, muy impresionante lo que ha hecho el equipo de Working Title y por supuesto también apoyando al equipo de Asobo. Muy bien, ahora vamos a colocar áreas, green areas, un poco bosques y todo esto. Vamos a colocar railways. Nos damos cuenta que en ciertos sectores, por ejemplo, no se ven tanto. Por ejemplo, si yo me voy a Europa, por ejemplo acá en esta parte de acá, y yo habilito estas opciones que tenemos aquí, miren, por ejemplo railways, trenes, áreas verdes, ven los trenes, las vías, ven, aquí pues hay muchos más trenes de lo que hay por esta zona. Sin embargo, pues vamos a seguir viendo, ¿ok? Y recuerden que vuelos, estamos bajo reglas visuales, así que todas las referencias visuales pues nos van a servir bastante. Voy a ocultar un momento esto del clima y voy a seguir colocando acá, por ejemplo, miren las vías. Vamos a ver, vean, aquí están. Vamos a darle este zoom un poco así, vean. Entonces, estábamos aquí. Vías de tren, carreteras, autopistas que son súper claves para las referencias visuales, áreas construidas y ciudades. ¿Ven? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la planeación del vuelo. Vamos a ubicarnos por aquí. Vamos a quitar acá, por ejemplo, áreas construidas. Y voy a quitar aquí tal vez a ver, highways, mientras logro una planeación acá. Y vamos a buscar acá las rayayudas, por ejemplo, el board DME. Veanlo, si ven cómo aparecen y desaparecen los board DME, son importantes. Y aquí también tenemos BORs. Entonces, estos son muy importantes porque me sirven pues para poder ubicarme, ¿no? Entonces vamos a ver si estamos por acá. Orlando. Nuevamente acá. BORD-ME. Por acá tenemos un BORD-ME y BOR normal. No tenemos BOR, pero tenemos un BOR DME que nos da distancia. Bueno. Y localizer, mire, por ejemplo, si quisiéramos un vuelo con instrumentos, pues pudiéramos acá colocar los localizadores y aquí ven cómo está la senda proyectada para utilizar los localizers en los aeropuertos. Veanlos aquí en verde, aquí pueden darse cuenta cómo están. Muy bien. Ahora, vamos a quitar esto de acá, localizers, y vamos a comenzar a hacer nuestro plan de vuelo. Entonces, vamos a salir de Orlando. Voy a decirle acá, véalo, aquí está o aquí está. Entonces tengo dos formas. Yo le puedo dar clic acá y luego decirle agregar, miren acá, como salida.
y voy a ir, por ejemplo, a Miami y le voy a decir, voy a seleccionarlo y voy a decirle agregar como llegada. ¿Ven? Tengo una línea recta, 169 millas náuticas. Ahora, quiero mostrarles algo súper interesante y súper completo de esto. Cuando tenemos seleccionado un aeropuerto, tenemos aquí una opción que se llama la información de aeropuerto. Entonces pueden darse cuenta que tenemos toda esta información de aeropuerto, pista más larga, elevación, variación magnética, el METAR. eh, Tenemos también la información de los vientos, las pistas, vean cómo están las pistas organizadas, los vientos, el tipo de superficie, de material, la elevación, la representación vectorial de los vientos. Obviamente para cada pista, miren, podemos darnos cuenta, acá por ejemplo esta dice que la pista 26L tenemos allí unas dificultades porque tiene viento de cola y no es tan aconsejable para despegar. Bueno, vámonos por ejemplo aquí con la 08, cualquiera, ¿ok? Y tenemos las frecuencias, miren, las frecuencias de aproximación y salida, approach, departure, torre de control, varias frecuencias, claro, es un aeropuerto grande, tierra, todas las operaciones en tierra a través de esas frecuencias, el sistema de información automatizado y otras frecuencias dentro del área. Muy bien. Ahora también tenemos la información de las gráficas de los procedimientos. Por ejemplo, aquí tenemos una salida estandarizada. Véanla, voy a verla aquí. El proveedor que tengo por defecto en estos momentos es Lido, que es bastante interesante. Vea la representación gráfica, visual, los detalles de la carta son bastante interesantes, bastante buenos. Recuerden que existen varios, está la FAA, que es otra opción que tenemos acá, esta que es Lido, y Jepsen, que es la que utiliza Navigraph y Charts, porque Jepsen es dueño de Navigraph, Navigraph dueño de Charts, Charts dueño de SimBrief. Muy bien, ¿cómo lo manejan? Pues yo les aconsejo que aquí en las opciones manejemos estas unidades y a nivel del proveedor Lido, ¿ok? Muy bien, ahora tenemos por supuesto también los procedimientos. Vamos a cerrar aquí, si nos vamos, vean esta belleza. Tenemos aquí todos los procedimientos de llegada y de salida de este aeropuerto. Pueden darse cuenta que es un aeropuerto bastante ocupado. Y bueno, por supuesto clima, con una información muy detallada, muy completa, bastante llamativa en la forma en la que lo representan. Muy bien, ahora sigamos con nuestro plan de vuelo y vamos a ir a buscar referencias visuales y VORs que nos puedan ayudar en el camino. Entonces, recordemos que estamos por aquí, borde muy bien, entonces digamos que yo, por ejemplo, voy a volar, no sé, seguramente, por ejemplo, no sé, voy a bordear este de acá. Acá tenemos un VOR. Vean, este es el VOR de, creo que es Fort Lauderdale, si mal no estoy. Seguramente. Ok, vámonos a seleccionarlo y voy a decirle agregar a la ruta y voy a decirle append to route. Entonces se dan cuenta, yo aquí tengo una ruta, tengo aquí una señal de VOR y sigo buscando para seguir planeando mi vuelo. Entonces, miren, aquí tengo otro VOR, vean incluso. Entonces voy a agregar este VOR que está acá. Si se dan cuenta son los VOR que están cercanos a los aeropuertos, pero pues me sirven por supuesto de referencia para mi plan de vuelo. Append to route. Aquí me hizo algo raro. Ok, vamos a ver. Creo que miremos a ver si lo puedo eliminar, porque creo que lo coloqué donde no era. Vamos a eliminarlo y vamos a decirle que, de hecho, creo que se puede inclusive hacer esto. Miren, ven, yo pudiera hacer, por ejemplo, acá y vean, insertar. Lo único que hice fue arrastrar la línea
y seguimos buscando. Entonces yo busco por acá nuevamente, a ver, entonces tenemos otro board de ME, seguramente el board ya de Orlando, seguramente tenemos allí señal, veamos a ver, board, board DME, y vean aquí tenemos un detalle increíble de los espacios aéreos, vean aquí al borde más o menos está diciendo, miren, por encima de desde el piso hasta 10.000 pies está este espacio aéreo. Muy interesante, acá tenemos por ejemplo otro BOR creo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos alguna otra ayuda por acá. Por DME. Ok, parece que no tenemos por aquí alguna otra que nos pueda servir. Aún estamos teniendo acá. Seguramente podemos utilizar alguna otra referencia visual o ver si nos podemos, por ejemplo, pegar a este board DME que tenemos aquí. Miren, por ejemplo, voy a decirle agregar a la ruta, append to route. Aquí me está haciendo algo extraño. Voy a ver nuevamente a corregirlo. Voy a decirle remove y estábamos así. Vamos a hacerlo más bien así. Tenemos la opción, entonces vamos a agregarlo acá, vean, y voy a decirle que sea el BOR. Muy bien, directo. Y tenemos aquí más o menos un plan de vuelo. Si venimos acá a route, van a darse cuenta que tenemos un plan de vuelo con frecuencias de BOR. No tenemos instrumentos, no tenemos nada, digamos, algo adicional. Por supuesto que siempre vamos a poder utilizar referencias visuales, y para eso está, por ejemplo, esta parte de acá. Remarks, aquí pudiéramos utilizar remarks para temas de anotaciones, y eso es en esencia, digamos, un plan de vuelo visual con esta herramienta, ¿ok? Ahora, vamos a continuar ingresando, por ejemplo, vamos a convertir esto en un vuelo eh, por instrumentos, y les voy a mostrar cómo sincronizarlo de cara a los Garmin dentro de Flight Simulator. Ahora, vamos a ajustar, vamos a seleccionar una aeronave. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar la 208, creo, la Cessna Grand Caravan, y voy a decirle, bueno, de hecho, uno de los tips que les quiero dar es que esta herramienta aún no calcula altitud, no calcula crucero, no calcula velocidades, no calcula combustibles ni pesos. Es por eso que yo les sugiero que utilicen SimBrief para este tipo de cosas. Entonces tomen la información que les genera SimBrief. Aquí está el plan operacional de SimBrief. De aquí vamos a sacar bastante información y lo vamos a llenar. Entonces, por ejemplo, yo hice un plan de vuelo y dice altitud inicial 8000. Bueno, claro que esto vamos aquí a editarlo un momento. Este es un plan de vuelo diferente. Voy a decirle use current time, yes, y voy a decirle acá el vuelo es de Camilla hacia KMCO. Véanlo, aquí está, y ya me está proponiendo como un plan. Aquí me está sacando por la 18, llegando por la, bueno, más bien, me está sacando, estamos saliendo por la 18 y llegando por la 09. Estamos al revés, entonces es más bien KMCO, Camilla, por la 18, llegando por la 9. Entonces 18L y llegando por la 9, ¿ok? Llegando por la 9.
Aquí tengo un plan de vuelo sugerido, está bien diferente a este, pero vamos por ejemplo a volver, por ejemplo, este plan de vuelo. ¿Ven? Por ejemplo, este que está aquí. Entonces yo puedo tomar este plan de vuelo que está aquí y puedo venir acá a hacer algo diferente. Entonces voy a refrescar por un momento y voy a hacer desde cero. De las cosas que tiene actualmente esta herramienta es que puede, si trabajan sobre un plan anterior, puede tener problemas. Entonces mi recomendación aquí es, número uno, refrescar y volvemos a comenzar. Entonces, por ejemplo, dijimos 208. Ahora voy a colocarle aquí el origen es, dijimos KMCO, Camilla, ¿ven? Y yo voy a colocarle esta ruta que me está sugiriendo aquí, de Dani Cetal, y 1809. 1809 y voy a decirle, aquí donde está el directo, voy a pegar esto. Esto es aeropuerto, espacio, waypoint, espacio, aerovía, espacio y al final el aeropuerto destino. Save. Y miren, aquí está el plan de vuelo más o menos similar a esto que tenemos aquí. No tan exacto, pero vamos a tratar de, claro, seguramente le está haciendo falta las aproximación y la salida. Ahora, vamos a decir 09, vamos a decir aquí generar plan. Voy a cerrar este plan de acá y aquí voy a decirle View PDF para ver el plan operacional. Y bueno, tenemos, miren, 7000 pies de altura, por ejemplo, para esta aeronave. Entonces yo digo 7000. Esta debe estar alrededor de los 150 nudos más o menos. Y vamos a agregar una salida y una aproximación. Entonces, salida. Estamos por acá. Agregar. Recuerden que estamos saliendo por la pista 18L. Entonces 18L tiene, por ejemplo, esta salida. Vean acá. Miren la representación gráfica de las salidas. Y yo voy a decirle, por ejemplo, que voy a ir por board de Dani 3. Por esta, Dani 3, board RD. Así que creo que esta que está por acá. Y voy a agregarla. Seleccionar, vean. Aquí tengo ya una salida. Muy bien. Y a nivel de la aproximación, voy a decirle que la autoseleccione. Como para utilizar de las funcionalidades que tiene Flight Simulator. Entonces, todo esto es frustrada, aproximación, o más bien, trabajémoslo en orden, salida, el aeropuerto origen, salida, en este mismo color lo van a ver allá representado, este es el directo o la ruta o en ruta, esta es la aproximación, inclusive pudiéramos decirle agregue una llegada, autoseleccionar y miren todos los waypoints que me colocó para la llegada, vean, todos estos waypoints, esto es llegada, esta es la aproximación ILS o RNAV y el destino y esto es la frustrada en caso de algo, así que es básicamente esto que están viendo acá. Muy bien, ahora vámonos a Flight Details, van a darse cuenta que aquí vamos a llenar una información que no necesariamente va a ser importada a Flight Simulator, ¿sí? Esto por ahora no está funcionando, pero lo que yo creo es que próximamente lo van a estar integrando. Vamos a colocar aquí J, EFR, número de transbordador modo C, altitud y squawk. Pudiéramos agregar remarks acá, no es necesario. Si tuviéramos rutas transoceánicas, pudiéramos validar la ruta si está avalada para ETOPS o Extended Operation. Esto no es otra cosa que la estandarización para aeronaves cuando vuelan lejos de un aeropuerto como los océanos en caso de una emergencia o tener que operar con un motor, etc. Muy bien, Fuel y Payload. Aquí vamos a guiarnos un poco de lo que nos dice SimBrief. Este airframe
no es el mismo que tenemos acá, son diferentes porque este es el cargo, pero más o menos nos puede dar un detalle, ¿ok? Así que vamos a tratar de utilizarlo, Block Fuel 474. Entonces, como le hacemos, una opción es buscar el consumo de combustible de esa aeronave por hora, 174, vamos a colocarlo acá, 174, vamos a ver, 174, y vamos a ir más o menos, mire, 474, 460, más o menos. Aquí pudieran comenzar a jugar con estos valores de extra, tankering. Algunos dejan ingresar tankering, otros no. Incluso con la reserva, y esto también pudieran aquí ajustarlo manual. Ahora, vámonos con la carga, y estos son los pasajeros. Cargo 70 kilogramos, pasajeros 7. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, pasajeros automáticos, voy a colocar aquí pasajeros 7. Creo que esta no me deja porque no, esta es la versión cargo. Entonces voy a decirle aquí a aleatorio y voy a tratar de estar en 626. Payload 626. Y miren, más o menos como por ahí. Ven, aquí pudieran jugar un poco con estas variables, no son exactas y no están tan alineadas con lo que está aquí porque puede ser que el airframe no esté igual. Ahora, a nivel de briefing, de las cosas que más me han impresionado son estas funcionalidades. Vean, cuando tienen activo el hints, van a darse cuenta que este es el plan operacional, que es bastante mnemotécnico, que es muy similar a lo que ya tenemos aquí dentro de SimBrief. Pero cuando le activan el hints, van a poder darse cuenta qué significa cada campo. Por ejemplo, el combustible de contingencia. Por ejemplo, el final reserve, combustible extra si necesitáramos, y taxi, etcétera. Así para cada uno de los cambios de los campos, y también para el navlog, lo que me parece increíble esa parte. Ahora, a nivel de opciones, podemos dejar lo que les contaba, las unidades. Y a nivel de Nibor, todas estas son las cartas que ya se les mostré y yo pudiera salvar algunas, como por ejemplo la salida y la llegada, que me queden aquí en cartas guardadas. Muy bien, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Yo voy a decir salvar el plan de vuelo. Y voy a decir aquí, esto es KMCO2 Camilla IFR visual, KMCO Camilla y con esta aeronave. Esto me ayuda mucho para poder yo distinguir en el momento en que los voy a traer en Flight Simulator. Save as a new plan, se confirma, a veces puede tener un problema aquí cuando se salva, así que mi recomendación es que refresquen la página y vuelvan y lo intentan. Ahora, vámonos a Flight Simulator, miren, y vamos a buscar la Caravan. Esta es la 208. Muy bien. Y vamos a decirle acá, vamos a traerlo de aquí. Entonces miren, cargar plan, y voy a decirle que se lo envíe al ATC. Cuando yo hago eso, el ATC ya carga, miren, ese plan de vuelo. Ok, véanlo, aquí está. Y yo también puedo de una vez decirle, aquí entré al plan de vuelo. Vamos a tratar de enviar a la aviónica el plan de vuelo, pero ya adentro. Tenemos dos opciones. Cuando estamos desde afuera, en el IFB le decimos enviar aviónica. Cuando estamos dentro, también podemos decirle enviar aviónica. Ahora, sí que hay unos errores allí porque puede ser que el plan se reciba más o menos, se reciba completo. Ahí hay varios temas todavía. En algunas funciona muy bien, en otras no. Y esto, por regla general, solo funciona para las aeronaves que son nativas de Asobo, 747, 787. También funciona muy bien para las aeronaves que tienen Garmin 1000, Garmin 2000, Garmin 5000, las de Working Title en esencia, que utilizan ese tipo de GPS. Así que para aeronaves como, aeronaves como Inibills, el A320 versión 2,
el A350, todas estas aeronaves nuevas que son un poco más avanzadas, PMDG, las aeronaves tipo fly-by-wire que todavía no están en 2024, pero bueno, aeronaves que son más avanzadas, Fénix no va a funcionar. Puede ser que en un futuro lo integren. Ahora, ¿cómo le hacemos? Vean, en este momento no tenemos aquí plan de vuelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a decirle aquí cargar plan, cargar, vean, y ya lo tiene, el ATC ya lo tiene porque ya se lo he enviado y le voy a decir enviar ruta aviónica. Entonces vean, si yo aquí le digo rango, a ver, miren, aquí está, ok, sí, ahí creo que me faltó un leg, posiblemente se pueda eliminar, pero vean, ahí está el plan de vuelo. ¿Ven? Entonces, esto es la manera en la que funciona el plan de vuelo de del nuevo portal planner.flightsimulator.com para estas aeronaves. Ahora, hay unas funcionalidades muy interesantes que he venido descubriendo últimamente, como las que ya les he estado mostrando, pero por ejemplo acá, si yo, no sé, voy a decir acá nuevo vuelo, nuevo plan de vuelo, imagínense que yo tuviera que hacer, no sé, aquí en Miami, un sobrevuelo por alguna razón. Entonces voy aquí a activar los waypoints, esos waypoints de acá, voy a desactivar estos de acá y voy a decir, no sé, visual, y voy a comenzar a decir, bueno, yo necesito hacer un sobrevuelo acá y necesito calcular las distancias, por, no sé, por entrenamiento y consumo de combustible. Entonces yo voy, lo que voy a hacer es voy a decir, por ejemplo, acá, voy a dar clic derecho y voy a decirle rule y le voy a decir desde Camilla, por ejemplo, imagínense que voy a hacer este circuito, por ejemplo hasta acá, hasta Cetal, y voy a hacerlo por ejemplo hasta acá, hasta Portal, y voy a hacerlo por ejemplo, no sé, hasta este que está acá, Rush, y voy a hacerlo nuevamente hasta acá, Kotzi, y voy a hacerlo, no sé, por ejemplo, hasta acá, y, o sea, voy a despegar por aquí y voy a salir y voy a llegar por acá. Por ejemplo, es solo un ejemplo. CACDE y listo. Entonces se dan cuenta que yo ya tengo acá una regla que me permite medir distancias y rumbos. En este caso, 7 millas náuticas rumbo 92, 3.6 millas náuticas rumbo 336, 14 millas náuticas 275 y así sucesivamente para yo hacer esos cálculos de distancias bien interesantes dentro del mundo de planeación de vuelo, y esto se parece mucho a una funcionalidad que tiene Little Nav Map, que es una herramienta súper interesante para planeación de vuelos totalmente gratuita, habilitada para PC. Bueno, les he mostrado así, creo que gran parte de la información que quería mostrarles, todas estas funcionalidades que tiene acá súper interesantes. Es cierto que todavía le faltan algunas cosas, y esto ya como conclusión, a esta herramienta aún le hacen falta algunas cosas, pero creo que vamos por muy buen camino. La interfaz es fascinante, la forma realmente es fácil de usar y pues es gratis, no vale todo lo que vale Charts de Navigraph. Sí que es cierto que seguramente se van a tomar un tiempo mientras integran todo el tema de combustible, carga. Por ahora solamente se está cargando el plan de vuelo, eso sí con algunos errores, para algunas aeronaves sí. Recuerden, las que son Asobo, Microsoft o que tienen Garmin 5000, 1000, 3000, que son perdón, las de Working Title, pero para aeronaves más avanzadas, o más bien no más avanzadas, sino que son como de diferentes fabricantes, como Inibills, como PMDG, como lo puede ser también Phoenix. A esas aeronaves aún no se tiene integración, quién sabe, esas aeronaves también van a tener ahí su restricción, seguramente no va a ser tan sencillo que lo integren, pero puede ser que lo incluyan en un futuro, ¿ok? Bueno, eso era todo lo que quería contarles. Espero que esto les haya aclarado un poco más cómo funciona esta nueva herramienta. Esperemos más funcionalidades. Y bueno, estamos esperando, ojo, noticias.
Ya para terminar también, la semana pasada llegó una actualización importante a Flight Simulator con la corrección de algunos errores, pero esta semana debe llegar una actualización bastante grande que solucione muchos de los problemas que tiene actualmente el simulador, sobre todo orientados a performance, a contenido, a inestabilidad de las aeronaves. Sí que es cierto que hay unas cosas de Xbox que todavía no van a solucionar. Los temas del mouse y algunos temas de memoria, de pantallas negras, siguen bajo investigación, así que esperemos a ver qué más trae esta actualización y estén pendientes próximamente tutoriales más de Flight Simulator 2020 y 2024 por supuesto. Ok, llegamos hasta aquí, gracias por estar hasta este punto del video tutorial y por ahora, sin más, let's sim y let's fly.